Buenas noches, América. Se extiende el temor entre muchos inmigrantes en Estados Unidos por las informaciones que aseguran que este domingo comenzarán grandes redadas simultáneas para deportar a inmigrantes indocumentados. La amenaza la hemos escuchado repetidas veces en el último mes y medio, pero siempre ha sido pospuesta. En esta ocasión, según el New York Times, parece que va en serio. Las autoridades tienen como objetivo a unos 2.000 inmigrantes con orden de deportación y los operativos de los agentes de ICE actuarán en al menos 10 grandes ciudades de la Unión Americana. La operación durará varios días y las autoridades no excluyen la posibilidad de que durante las redadas se detengan también a migrantes indocumentados no identificados anteriormente. Este tipo de operaciones, por su naturaleza, no son normalmente comunicadas con anterioridad ni a los medios ni a la sociedad. No solo porque compromete el objetivo de la misma, ya que alerta a los afectados, sino porque puede poner en riesgo la seguridad de los agentes. Con tanto anuncio, Trump ha conseguido crear un estado de ánimo que le beneficia entre sus votantes, porque expande la percepción de que él sí cumple y lucha para deportar a miles de indocumentados. Trump utiliza la política para hacer campaña sin parecer importarle las consecuencias. Con estos anuncios pone en riesgo las operaciones, compromete la seguridad de los agentes y extiende el miedo entre miles de familias inmigrantes, cuyos miembros pueden ser unos ciudadanos con residencia legal y otros, en muchos casos los padres, ciudadanos sin documentos, que frente a una redada podrían ver divididas sus familias. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ¿en qué van a parar las negociaciones en Barbados entre el gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro? Victoria para Trump en caso de violación a la cláusula de emolumentos. Ahí se prepara para detener a 2.000 inmigrantes indocumentados. ¿Qué hacer durante las redadas? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Y la que sugeríamos para nuestro editorial, ese miedo que se extiende entre muchas familias de inmigrantes en Estados Unidos y, como contábamos, algunas de ellas desde el punto de vista legal divididas, con los hijos, por ejemplo, nacidos en Estados Unidos con residencia legal y pasaporte y con padres en una situación irregular desde el punto de vista legal. Ese miedo que si los padres son deportados, los hijos quedan en manos del gobierno, familias separadas, el miedo se extiende. Dice el presidente Trump que estas redadas se van a llevar a cabo en 10 grandes ciudades, ciudades como Los Ángeles, con gran presencia de inmigrantes, ciudades como Nueva York, como Miami, de la misma manera, Chicago, de la misma manera, y por lo tanto sabe lo que hace, sabe qué mensaje está lanzando. En Estados Unidos se calcula que hay, de acuerdo a cifras oficiales, unos 12 millones, o 11 y pico millones de ciudadanos, de residentes, que tienen una situación irregular. El objetivo de estas redadas masivas, que podrían durar varios días, son 2.000. La proporción, ustedes se pueden hacer a la idea, pero en cualquier caso es significativo que esas operaciones busquen ese número de 2.000 tan significativo. Vamos a buscar la voz de los expertos. Saludamos a Mercedes Cano. Ella es abogada de inmigración. Señora Cano, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cuál es el perfil de esos ciudadanos que podrían ser el objetivo de estas macroredadas que podrían comenzar el domingo? Gracias por tenerme acá. Mira, el asunto aquí es que van a ir a recoger, según ellos dicen, a las personas que son más fáciles de encontrar. Entonces son aquellas personas que han cometido ciertos delitos violentos, o aquellas personas que tengan una previa deportación. La corte les dijo que se fueran y no se fueron. Esas son las personas más fáciles de encontrar porque están en el sistema. Tratarán de ir a buscarlas a los lugares donde la persona se reportó la última vez o donde la persona puede estar trabajando. Lo que ellos dicen es que si van a esos lugares y no encuentran la persona, recogerán a todos aquellos
estén indocumentados en esa área. Entonces es bastante, digamos que bastante peligroso y tiene a la comunidad muy nerviosa, que cualquier cosa se puede dar porque todas las personas van a estar muy alertas y muy atemorizadas. Yo creo que una de las razones de anunciar esto es para que cunda el pánico. Yo creo que esa es. Las informaciones difundidas hasta ahora revelan que las autoridades no descartan que haya detenciones colaterales, que es un eufemismo para decir que el que pasaba por allí en la zona en el momento de la operación puede que también lo detengan y que sea un ciudadano inmigrante indocumentado no identificado. Pero también familiares, que pueden ser familiares legales pero menores, y al ser miembros de una familia tutelados y ser detenidos los padres, ¿en qué situación quedarían estos inmigrantes legales pero menores de edad? Bueno, yo creo que primero que todo, aquellas personas que tienen niños deben de andar con una copia del acta de nacimiento de ese niño en el bolsillo, para que si inmigración los coge, puedan pedir al menos una audiencia con el juez y que puedan al menos negociar una salida con una fianza. Eso es lo primero. Lo segundo es que si la persona realmente ha cometido un delito violento y sabe que inmigración la va a estar buscando, la persona tiene que empezar a hacer planes de cómo irse, cómo se va a ir y cómo va a arreglar su llegada a su país. Porque es que yo te digo, y eventualmente a la persona la arrestan, no le van a dar tiempo de hacer nada. Específicamente si esa persona ha tenido una deportación anterior. Entonces hay que empezar a hacer lo que llamamos aquí el plan B. ¿Cómo me voy? ¿Cómo me llevo el dinerito que tenga ahorrado? ¿Cómo puedo darle poder a alguien para que vendan mis propiedades? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos menores de edad? Hacer ese plan B muy trabajado, escrito, y que la familia cercana sepa qué hacer en caso de que a usted lo arresten. No el plan mañana, que mañana lo hago. No, hay que hacerlo hoy, porque la situación de los inmigrantes se está poniendo muy delicada. Es la opinión, las respuestas de la abogada de inmigración, Mercedes Cano. Señora Cano, gracias. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a ese esfuerzo, empecinamiento que el presidente Trump y esta administración tienen por conocer la ciudadanía de los residentes en Estados Unidos. Dicho de otra manera, si son o no ciudadanos. Hoy ha habido unas declaraciones en la Casa Blanca del mandatario y está empecinado en conocer esa información. Bueno, en ese contexto de ese debate sobre si la pregunta sobre ciudadanía podía o no ir en el censo, lo que dice la Corte Suprema, lo que quiere esta administración, hay una encuesta que nos ha parecido relevante traer a colación. La ha elaborado la Universidad de Harvard y la consultora Harris. Y dice que la mayoría de los estadounidenses sí está a favor de que se incluya esa pregunta en los formularios del censo. Más de 6, casi 7 de cada 10 creen que sí se debería incluir. Pero por afiliación política sorprende. No que los republicanos en casi 9 de cada 10 lo quieran. No que entre los independientes casi 6, más de 6 de cada 10 lo quieran. Es que entre los demócratas más de la mitad está a favor. Y miren, y este para nosotros sería el titular más destacado de esta encuesta, los hispanos. Los hispanos están mayoritariamente a favor de que esa pregunta se incluya. Más de 5 de cada 10 hispanos en Estados Unidos está de acuerdo. Una cifra que es muy similar a, por ejemplo, otro grupo racial relevante en Estados Unidos, que son los afroamericanos. En ese caso, casi 6 de cada 10 estarían a favor. Interesante, ¿no? Los ciudadanos que votan en este país sí avalan la intención o la voluntad que tiene el mandatario de preguntar sobre la ciudadanía a todos los residentes, los que viven en Estados Unidos, sean o no residentes legales. Y otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Bolivia. Han comenzado protestas, paros de 24 horas, particularmente en una de las ciudades que es motor económico, pero también epicentro de la oposición a Evo Morales. Esas protestas, ¿por qué son? Porque le quieren insistir al presidente Morales de que no están de acuerdo en que quiera volver a presentarse
en las próximas elecciones. Estamos a 3 meses de esos comicios presidenciales y recordemos rápidamente, Morales le preguntó en un referéndum a los ciudadanos sobre si podía o no presentarse. Los ciudadanos le dijeron que no, en un referéndum avalado que él mismo promovió, pero luego le preguntó a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional le dijo, con un argumento que ya han utilizado otros mandatarios en otras partes de América Latina, que es un derecho humano, el de los individuos, poder presentarse a las elecciones. Y por lo tanto, amparándose en eso, decidió volver a presentarse y la Corte le dio la razón. Bueno, todo un tinglado, si me permiten la ligereza, para intentar volver a reelegirse por 4ª vez. Evo Morales. Protestas en Bolivia, particularmente protestas en Santa Cruz de la Sierra. Tienen el apoyo del líder de la oposición, si se puede decir así, el expresidente Carlos Mesa. Vamos a saludar a Williams Bascopé. El señor Bascopé es abogado constitucionalista, fue asesor de la Asamblea Constituyente Boliviana. Señor Bascopé, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué éxito pueden tener estas protestas, este paro que acaba de comenzar? Muchas gracias, amigos de NT24. Un saludo, Gustavo, a toda la gente que nos escucha en el continente. Bueno, estas protestas en realidad son una reacción que ya tiene la gente por el abuso arbitrario que se ha hecho de pasarse por encima las reglas de la democracia. Hay que recordar a toda la gente del continente de que el presidente Evo Morales llevó a todo un país a un referéndum para reformar nuestra constitución. Y él pidió que se reforme esta constitución para que le posibiliten en una reelección, y perdió el presidente. No conforme con esto, con su derrota, mañosamente, ¿no?, llevó adelante una interpretación diciendo que la Convención Americana de Derechos Humanos le favorece su derecho humano y que está por encima de la Constitución. Y se pasó con este fallo del Tribunal Constitucional a ir a una reelección para octubre de este año. La gente se ha indignado en gran mayoría de la población, la que votó en contra de esta reelección, y es la que actualmente está protestando por todos los medios que se pueda. Recientemente el departamento de Santa Cruz en estos días ya hizo un paro cívico contundente en el cual paralizó todo el departamento, ¿no?, y en protesta de que vayan a una reelección, y además pidiendo la renuncia de los tribunales miembros del comité electoral, o sea, es decir, Tribunal Supremo Electoral. Pero les soy muy sincero, es muy difícil que Evo Morales dé a torcer su mano. Él está empecinado en llevar adelante porque tiene todo el control del Estado. Tiene gente militante de su partido en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Parlamento y en el Tribunal Supremo Electoral, que es el árbitro que debería dirimir esta contienda electoral. ¿Qué opinión le merece a usted la sentencia o la decisión de la Corte Interamericana de asegurar que los individuos, los ciudadanos, tienen ese derecho humano, dijo la Corte, para presentarse a las elecciones, al margen de lo que puedan decir las constituciones nacionales? Primer punto es que la Convención Americana de Derechos Humanos se interpreta a favor del ciudadano de a pie. Es decir, los derechos humanos en todo el sistema interamericano se interpretan a favor del ciudadano que no tiene poder. No va en favor de alguien que tiene poder, como es un alcalde, un diputado, un gobernador o un presidente, porque ellos son el Estado. El Estado es el que viola los derechos humanos. Por eso es que el sistema interamericano dice que los derechos humanos se interpretan a favor del ciudadano de a pie. Evo Morales no es un ciudadano de a pie, es el presidente de este país. No se interpreta a favor de él. Primer punto. Segundo punto, el Tribunal Constitucional ha interpretado esta situación invadiendo competencias que no le corresponden, porque el único que interpreta el alcance de la Convención Americana de Derechos Humanos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, artículo 64 de la misma convención. Entonces, nuestro Tribunal Constitucional boliviano ha invadido y ha asumido competencias que no le corresponden. Eso le corresponde a la Corte Interamericana. ¿Sí? Ese es el segundo punto. El tercer punto, el artículo 168, que no le permite la reelección, no se ha modificado.
porque el referéndum ha ganado y el Tribunal Constitucional no tiene competencia para no aplicar la Constitución. En nuestra economía jurídica, en nuestra legislación, no existe la figura de inaplicabilidad de la Constitución, no existe eso. Y la gente del gobierno y Evo Morales inventaron la inaplicabilidad y lo pusieron con el Tribunal Constitucional. Y el cuarto argumento que se tiene es que el artículo 7 de la Constitución dice: la soberanía reside en el pueblo. Es decir, que lo que diga el pueblo en el voto de una elección o un referéndum es la palabra de todo un país que le dice sí o no. Y el presidente Evo Morales está pasando de manera abusiva y arbitraria sobre la Constitución. Entonces, estos son los argumentos técnicos, jurídicos y constitucionales que no lo ha considerado el gobierno, y menos este Tribunal Constitucional, que sepan ustedes, la mayoría de ellos eran funcionarios de este gobierno y muchos de ellos no tienen la talla para estar en ese cargo jerárquico. Se escogió a estos magistrados, lamentablemente, de una lista que sacaron la mayoría parlamentaria del gobierno, con gente que no tenía la talla para estar en estos cargos. Yo debo lamentar esta situación. Es la opinión del abogado constitucionalista y ex asesor de la Asamblea Constituyente Boliviana, Williams Vascopé. Señor Vascopé, gracias por estar con nosotros, por sus opiniones. Feliz noche. Y otras cuestiones de la actualidad en Estados Unidos. El cuarto circuito de apelaciones de Estados Unidos le ha dado la razón al presidente Trump. Miren, el caso es el siguiente. Donald Trump es presidente, pero era empresario. Tiene hoteles. Uno de los más relevantes es el Hotel Trump en Washington. Cuando el presidente Trump en la Casa Blanca recibe a dignatarios internacionales que vienen con sus comitivas, esas comitivas en algunos casos escogen quedarse en el hotel de los negocios del presidente Trump para, no sabemos, esa es la intención que nosotros podemos interpretar, y así lo han dicho los que han presentado esta demanda en contra del presidente, para agraciar al presidente, para decirle: oiga, queremos una buena relación con usted. Esa decisión de quedarse en esos hoteles es vista por parte de los demandantes en contra del presidente como una violación de la que se conoce como cláusula de los emulentos o retribuciones y honorarios que recibe el presidente en base a sus negocios por ser presidente, que en otras circunstancias tal vez se quedarían en otros hoteles. Bueno, pues la Corte ha desestimado esa denuncia, esa demanda en contra del presidente, y dice que no la acepta, que no la va a considerar. Y lo hace diciendo dos cosas. Una, que este tema de la cláusula de los emulentos o de los honorarios es demasiado tenue y abstracta, y que las Cortes fueron creadas, dice la sentencia que hemos conocido, para resolver casos reales y no controversias. Bueno, sorprende. En cualquier caso, hemos querido llamar o consultar a un abogado constitucionalista, un abogado como Joseph Maloof. Señor Maloof, gracias por estar de nuevo en Cuestión de Poder, bienvenido. ¿Por qué puede ser un conflicto de intereses quedarse en un hotel del presidente Donald Trump cuando él ejerce el poder en la Casa Blanca? Bueno, el problema muchas veces comienza con un país extranjero que trata de influenciar a un presidente con regalos y cosas de ese tipo. Ahora, la Constitución requiere que cualquier regalo que se reciba, que ese regalo que el presidente no se pueda beneficiar. Si un presidente de otro país le da un regalo a un presidente americano, y supongamos que el regalo vale $1 millón o $100,000, un carro, un bote, lo que sea, ese regalo no va a las manos del presidente, ese regalo va para el gobierno. Solamente cosas que tienen un valor de $100 o menos, el presidente se puede quedar. De otra forma, no se permite por la cláusula de los emolumentos. Ahora, presidente Trump comenzó con un negocio, y con un negocio donde su nombre y la fama de él es importante para generar más dinero. Así que al mismo tiempo este es un caso único. En otras ocasiones presidentes tienen inversiones en la bolsa de valores, cosas fáciles de poder distanciarse. En este caso el nombre Trump es lo que vende el Hotel Trump, es lo que vende los clubes de golf. Entonces, siendo presidente y él
haciendo su mercadeo privado, ha creado una serie de descontento con la gente. El problema en este caso del Cuarto Circuito, que es una corte de apelación federal, es que los jueces son bien conservadores y determinaron no que no había una violación de la cláusula, determinaron de que los que presentaron la demanda, siendo los fiscales generales del estado de Maryland y el fiscal general de Washington, D.C., no tienen el derecho de presentar esta demanda, que esta demanda la tiene que presentar el Congreso o la tiene que presentar un individuo, pero no puede ser el fiscal general. Eso no quiere decir que no vaya a haber una violación de la cláusula de los emolumentos en un futuro. Está clara su explicación, aunque los magistrados han decidido que no quieren considerar el caso por considerarlo abstracto. Pero bueno, en cualquier caso, ya que le tenemos hoy aquí con nosotros, quiero aprovechar, hoy hemos conocido que el Comité Judicial del Congreso ha dado luz verde para citar en audiencias, en esas investigaciones que hace la Cámara de Representantes, a Jared Kushner, que es yerno de Donald Trump, así como otros altos oficiales, para interrogarles, para que formen parte de esas audiencias. ¿Qué opinión le merecen? Es un significado importante porque el presidente, con no solamente él mismo, pero con sus asistentes que son oficiales del gobierno. Kushner es un consejero directo del presidente, que si esas personas están recibiendo algún beneficio, que también es violación de la ley, que ellos acepten ese beneficio. Las consecuencias podrían ser severas. El presidente podría haber un juicio político solamente por eso, pero tienen que haber pruebas y tienen que investigar primero. Lo difícil es probar qué tanto beneficio ha recibido el presidente por ser presidente de lo que es por simplemente ser un hombre de negocios. Y es en donde la ley no tiene claridad de cómo hacer una distinción clara en este caso. Yo creo que no va a llegar a un juicio político, pero es parte de las investigaciones que el Congreso está encargado de hacer. Es el análisis de Joseph Maloof, es abogado constitucionalista. Gracias, señor Maloof, por estar con nosotros. Feliz noche. Y terminamos con una noticia que nos llama la atención, la noticia, la mirada en positivo en estos tiempos de incertidumbre para muchos inmigrantes en Estados Unidos. En un centro de Los Cruces, en el estado de Nuevo México, 25 motoristas se presentaron de manera sorpresiva para ofrecer 30.000 almuerzos de comida que no perece, que se puede preparar rápidamente, muchas de ellas empacada, a un centro de atención a migrantes. El objetivo era ayudar a esos migrantes y tal como llegaron esas cantidades de comida, los migrantes hicieron fila para aceptar la donación en momentos en los que en muchos casos se pone en cuestión la atención que reciben por parte de las autoridades. Dicen los organizadores de esta iniciativa que el objetivo era destinar esos alimentos a los países de Honduras y Guatemala, pero que viendo las necesidades que hay en Estados Unidos apostaron por hacerlo y de manera sorpresiva en ese punto. La solidaridad de muchos en Estados Unidos con la inmigración. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para conversar sobre el diálogo o las conversaciones que han tenido en Barbados el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición antichavista. Han terminado con buenas palabras, pero sin ningún tipo de acuerdo. Más bien hemos visto una cierta discrepancia dentro del chavismo. Diosdado Cabello ha opinado una cosa, Vladimir Padrino ha hecho otras reflexiones, Maduro ha hecho las suyas y de ahí no ha salido, que sepamos con certeza, nada en claro. Héctor Chamis es profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown. Profesor Chamis, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué opina de lo que ha pasado en Barbados? Bueno, en algún sentido era previsible, porque estos diálogos tenemos historias, experiencias y ya sabemos cómo han terminado todos. En principio uno podría pensar que este no debería terminar de manera diferente, pero además las discrepancias las discrepancias internas del régimen revelan una fragmentación y una división importante. Este es un régimen que cada día dista más de ser algo homogéneo, con capacidad de gobernar, efectivamente. Y entonces estas declaraciones contradictorias entre diferentes funcionarios reflejan exactamente eso.
Diosdado Cabello, que es el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dicho que de elecciones nada y que por qué los suyos están participando en ese diálogo cuando las elecciones se hicieron hace 6 meses y por lo tanto a Nicolás Maduro le quedan 5 años y 6 meses de presidencia. Vladimir Padrino López, recién ratificado ministro de Defensa, ha dicho que no, que el diálogo es el camino que nos hace una patria civilizada. ¿A quién creer? A los dos, porque quieren cosas diferentes y porque además son mensajes destinados a diferentes grupos dentro de este campo, esta gran tienda llamada chavismo, esta gran tienda llamada el gobierno de Maduro o el régimen. Y tienen diferentes audiencias y diferentes maneras de relacionarse con la oposición, con la MUD o el Frente Amplio o con el interinato de Juan Guaidó. Y esos son los mensajes, son mensajes, yo diría, cifrados. El verdadero significado de esas palabras no lo sabemos, hay que deducirlo, hay que inferirlo en función de la audiencia que se persigue en cada uno de los casos. Usted habla de grupos dentro del chavismo, ¿qué grupos son? Bueno, es conocida la división entre Cabello, Padrino López, el propio Maduro, Michael Moreno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, y los diferentes movimientos que han producido a lo largo de toda esta, por lo demás, extendida y profunda crisis política, ¿no? Aquella historia del 30 de abril, donde supuestamente iba a haber un golpe, y ese golpe era de Padrino junto con Michael Moreno, y luego no ocurrió y fracasó, pero sí se reveló que tenían diferentes intereses y prioridades. ¿Manda Nicolás Maduro hoy en Venezuela? Me cuesta creer que mande, me cuesta creer que no tiene obediencia, todos los reportes indican que está rodeado por varios cordones de guardaespaldas cubanos, que la tropa no responde a él. Bueno, hay fricciones evidentes con Vladimir Padrino, quien fue confirmado, yo diría, por necesidad por parte de Maduro. Y por supuesto en todo esto me cuesta pensar que Maduro pueda sobrevivir un cambio de opinión de los cubanos, por ejemplo. Es básicamente el régimen cubano que todavía lo sostiene. Si cambiara de opinión La Habana, ese sería el fin de Maduro como presidente. O sea que si no manda Maduro y lo sostiene La Habana, ¿quién manda es La Habana? En algún sentido, sí. En toda una ecuación política muy compleja, digamos. Manda La Habana considerando que hay otros que intentan mandar y que tienen porciones de poder que lo ejercen, ¿no? ¿Qué tipo de porciones? Padrino López o Diosdado Cabello maneja la inteligencia también. Una buena parte de la inteligencia dentro de Venezuela. Entonces, el SEBIN y el DGCIM, y ahí están. Bueno, también hay cubanos involucrados en el DGCIM, eso ha estado documentado. Entonces, bueno, es una fragmentación importante la que se percibe dentro del régimen. Hoy ha habido sanciones del Departamento del Tesoro a responsables de la inteligencia militar venezolana como consecuencia del ya confirmado asesinato por torturas del capitán Acosta Arévalo. ¿Es el camino a las sanciones? El camino es la presión, yo creo, como sea que se materialice por medio de sanciones personales. Ha habido sanciones también desde hace un año más o menos, hay sanciones a la producción y el comercio de petróleo. Y la presión, bueno, debe continuar. Es un régimen criminal que constituye una amenaza para todo el hemisferio, ¿no? Constituye una amenaza para toda América Latina. Hablar de Venezuela hoy no es hablar de Venezuela, es hablar de qué tipo de continente, con qué tipo de orden político vislumbramos para todo el hemisferio, para toda América Latina. Seguimos en conversación con Héctor Chami sobre la situación en Venezuela y antes de irnos a la pausa hacíamos referencia a las sanciones, a la presión y al orden que vemos en América Latina. Hoy hemos visto a Evo Morales con Vladimir Putin. Putin, ¿qué busca en América Latina en esa reunión? ¿Y eso tiene algo que ver con Venezuela? Puede tener que ver con el hecho que
Acaba de ser reconfirmado que continúan efectivos militares rusos en territorio venezolano. Había habido una información hace algunas semanas que se habían retirado, que se habían dejado Venezuela, pero no es así. Y entonces, por supuesto, Rusia sigue teniendo intereses petroleros, intereses militares. Hoy nos enteramos nuevamente. Y Evo Morales es o era, veremos, un aliado importante en la región para el régimen chavista, ¿no? Si hay tanta división como usted describe dentro de Venezuela, dentro del chavismo, del madurismo, ¿es factible pensar que puede que alguna de estas facciones acabe rebelándose en contra de Maduro? No me sorprendería. Veremos cómo, cuándo, de qué manera, si ocurre o no. Pero yo creo que es un final abierto, ¿no? Esta es una historia de final abierto y cada día que pasa queda más abierto. No, le hago este comentario porque me da la impresión de que por primera vez estamos viendo esas divisiones dentro del chavismo. Siempre habíamos hablado de la división en la oposición, que es endémica y es perpetua, pero el chavismo siempre se había mostrado como un bloque y por primera vez de manera abierta estamos viendo diversos actores que están hablando y que parece que tienen a Maduro bastante más aislado de lo que parece. Sí, o al menos si estaba dividido mantenían una buena parte de esas divisiones y conflictos en privado. Y hoy se les está haciendo más difícil mantenerlo en privado y es materia de conversación pública, es materia de manifestaciones de los más altos funcionarios del régimen que son contradictorias unas con otras. ¿Qué ha cambiado para que esto ahora sea así y no lo ha sido hasta ahora? Bueno, lo que ha cambiado es el deterioro natural de una situación intolerable desde el punto de vista de un régimen que no puede gobernar, que no gobierna en nada, salvo en el ejercicio de la represión. Y la tortura, ¿no? Como el caso del capitán Acosta lo demuestra, trágicamente por el otro lado, ¿no? De una manera muy obscena además, porque lo llevaron frente a un juez literalmente a morir delante del juez, ¿no? Sí, yo cuando veía esas imágenes pensaba, ya no tienen ni pudor por la evidencia. Exacto, porque esto es, son mensajes obscenos entre las diferentes facciones en última instancia. ¿Quién lo torturó y quién tomó la decisión de ir adelante con una audiencia judicial? Que por otro lado, las audiencias judiciales en Venezuela son una farsa, se suspenden todo el tiempo, o sea, se cancelan, se suspenden. Bueno, ahí había una audiencia judicial que sí se realizó con un preso, un oficial de la Armada, torturado, que fue literalmente en silla de ruedas, sin poder hablar, que fue a morir delante del juez. No ocurrió exactamente así, pero a las pocas horas había fallecido. Entonces, esto es lo que está en juego, es una mega organización criminal con diferentes facciones o bandas dentro de esa gran organización que se disputan diferentes mercados, diferentes ilícitos, diferentes espacios de poder y que han vaciado por completo la propia noción de Estado en Venezuela. ¿Cuánto ha influido el revelador informe de Michelle Bachelet sobre la denuncia de las torturas y de la represión? Todos lo sabíamos. No es el primer informe, ni mucho menos. Hay informes de organizaciones dentro de Venezuela que desde hace años reportan esas torturas. El Foro Penal venezolano, por ejemplo. El Foro Penal o Provea. Hay informes de la OEA que reportan crímenes de lesa humanidad. El informe del alto comisionado anterior a Michelle Bachelet también había reportado dichos crímenes. Bueno, es uno más. Esperemos que vaya a La Haya también, como los informes anteriores, que la alta comisionada lo envíe y que definitivamente el caso de Venezuela, que está en examen preliminar, avance en una investigación firme y que aumente de esa manera la presión sobre el régimen para que deje el poder y para que los culpables en algún momento y de alguna manera paguen por sus crímenes. ¿Cree que los miembros del chavismo y del gobierno de Maduro se esperaban este informe tan contundente? El informe también... Lo digo porque si era tan evidente la represión, lo que hubiera sido el caso es no aceptar la entrada. Sí, el informe es contundente, pero al mismo tiempo le otorga una gracia al régimen y a Maduro, inesperado para algunos, que es reconocerlo como presidente ante un
régimen usurpador, digamos, ¿no? Que está en el poder por medio de una elección fraudulenta. Eso es lo que piensan 60 países en el mundo y 60 democracias en el mundo. Han rechazado esa elección fraudulenta y por tanto han reconocido a Juan Guaidó. Bueno, Michelle Bachelet reconoce a Maduro como presidente. Y Michelle Bachelet le entrega 2 años de plazo para establecer un programa de trabajo para que supuestamente el presidente Maduro corrija estos casos de estas situaciones de torturas, lo cual es absolutamente impensable, que no es como decir, bueno, los torturadores van a dejar de torturar y van a castigarse a sí mismos o van a corregir sus propios crímenes. Y en ese sentido, sí, el informe es contundente, pero también le hace un buen favor a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque le otorga 2 años de plazo y porque señala un programa de trabajo para corregir el funcionamiento de la justicia. ¿No es eso dejarle una puerta abierta de lo que siempre se ha dicho cuando se intenta buscar soluciones a una cosa tan complicada como es la de Venezuela? Bueno, también es legitimarlo como presidente. ¿Cuál era la alternativa? No, la alternativa es enviar a La Haya el informe, la alternativa es hacerse eco del informe anterior de la oficina del Alto Comisionado, del predecesor de Michelle Bachelet, que dijo que no existía ninguna voluntad por parte del régimen a ofrecer justicia a sus ciudadanos. Y pensar que ahora sí lo va a hacer es de alguna manera ir marcha atrás y es extender el horizonte temporal de Nicolás Maduro, porque si en el párrafo en cuestión, que además lo he leído en detalle, es el párrafo 5º del informe. No, usted además lo tuiteó. Si ustedes quieren leer ese párrafo, busquen el Twitter del profesor Chamis, Héctor Chamis, y allí encontrarán el fragmento con la fotografía. Exacto. Y allí dice que estableceremos un programa de trabajo entre el equipo de la Oficina de la Alta Comisionada y el gobierno de Venezuela para reformar aspectos de la justicia que merezcan ser cambiados para solucionar los casos de tortura. Es un poco sin sentido, ¿no? Hace apenas un mes atrás o 2 meses atrás estábamos que Maduro debía desalojar el poder lo antes posible. La Alta Comisionada, que es la autoridad más importante en materia de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, le ha entregado 2 años en ese párrafo. Y eso es inaceptable, diría yo. ¿Cuál es la salida a la situación en Venezuela? Porque Maduro está claro que no va a querer salir del poder. La salida es continuar la presión, la salida es continuar el aislamiento, tal vez sanciones, y la salida es continuar reafirmando la decisión de Juan Guaidó a constituirse en presidente interino y seguir adelante con eso. Por el otro lado, hay que decirlo, también sectores de la propia oposición han dejado de referirse a Juan Guaidó como presidente encargado para referirse como presidente de la Asamblea Nacional. Lo cual, como todo esto ocurre en secreto y en la opacidad, no sabemos exactamente por qué. Porque así como no sabemos cómo se decidió el diálogo en Oslo o en Barbados y qué exactamente se está negociando, porque eso no se sabe, bueno, de un tiempo a esta parte hay muchas decisiones que han sido tomadas en total opacidad y eso ha sido también un beneficio para el régimen. ¿Quiénes son los que han dejado de llamarle presidente interino? En la propia Asamblea Nacional, se refiere a él como presidente de la Asamblea Nacional. Fue a la reunión con la Alta Comisionada y la Alta Comisionada se refirió al presidente de la Asamblea Nacional. Y la oposición, la MUD o el Frente Amplio o el partido que Juan Guaidó representa, hizo caso omiso de eso, ¿no? El partido de Juan Guaidó no dijo nada ante el informe de la Alta Comisionada que se refería al presidente interino como presidente de la Asamblea Nacional. Las divisiones que hay dentro de la oposición, ¿por qué no se subsanan frente a un escenario tan grave como el de sacar a Maduro? No lo sé, es una buena pregunta. Yo también me la hago. ¿Por qué? Lo digo porque si llegamos al escenario en el que sale Maduro y llega Juan Guaidó dentro de la misma oposición no cuenta con los respaldos, usted lo decía ahora. Pero el escenario de ver a la oposición llegando al control del país con una falta de unidad le daría toda una legitimidad a los que estaban en contra. Bueno, pero puede ser aún peor que eso, Gustavo, porque hoy sabemos que tenemos
de acuerdo a la Constitución, un presidente encargado que es Juan Guaidó. De acuerdo a un mecanismo constitucional que fue debidamente explicado, 60 países lo han reconocido en función de eso. Y un presidente y régimen usurpador. El problema que tenemos y el riesgo que tenemos es que una usurpación se convierta en una segunda usurpación. Porque Juan Guaidó fue elegido de una manera transparente como diputado y era su turno de ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional. Bueno, no sabemos si y cómo va a haber elecciones, con qué tipo de mecanismos, con qué instituciones se va a hacer esas elecciones y si el que resulte electo, entre comillas, sea legítimo o no. Y en cuyo caso, bueno, una usurpación dejará de ser tal para que una segunda usurpación tome el poder. Y eso es lo que, en definitiva, en el mediano plazo me parece que es probable, es posible y es de alto riesgo para resolver esta situación de Venezuela, que repito, Gustavo, no es tan solo Venezuela. Yo creo que por los próximos 20 años la conversación en América Latina va a pasar por Venezuela necesariamente, por esta tragedia, por esta crisis de refugiados que todos los países han absorbido en la medida de lo posible y por la seria amenaza a las formas democráticas que representa este régimen de Venezuela. Termino con una duda que el otro día, leyendo unos papeles y hablando precisamente del mecanismo constitucional que invistió a presidente encargado de Venezuela, a Juan Guaidó. Lo hace porque es en condición de presidente de la Asamblea, pero eso es una presidencia rotatoria dentro de un acuerdo de la oposición. Cuando termine esa presidencia rotatoria y le corresponda ese turno, de acuerdo a lo pactado entre ellos, a otra persona, ¿cómo queda Juan Guaidó? ¿Juan Guaidó deja de ser presidente interino para ser la nueva persona presidente de interino encargado de Venezuela? Y el interinato de Juan Guaidó vence el 5 de enero de 2020. O sea, menos de un año. Menos de un año, 6 meses, ¿verdad? Literalmente 6 meses. Y ese es otro escenario posible. ¿Qué dice ahí la norma? Bueno, es un acuerdo entre los partidos para que la presidencia de la Asamblea rote entre ellos. Pero entonces la comunidad internacional reconocerá al nuevo presidente. Veremos, ¿no? Por eso digo, mi temor es que termine una usurpación y comience otra, que sería la peor de las soluciones a esta prolongada y profunda crisis. Me quedaría hablando más rato, tengo que terminar aquí, pero gracias por, no sé si las explicaciones o abrir un poco la claridad de la duda que hay en esa situación, en ese futuro de Venezuela. Profesor Chávez, gracias. Gracias a vos. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Anil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy? Cerramos con música, seguimos con música. Le comentaba a nuestra productora Fernanda Espinaza que en cuestión de poder hemos tenido una semana un poco musical, recordando a grandes como Chichi Peralta y Joao Gilberto, pero hoy algo diferente. Quiero hablar de Isaac y Nora. ¿Quiénes son? Estos son unos niños franceses. Isaac tiene 11 años y Nora 8 y tienen una banda con su padre, su tío y algunos amigos. Y estos niños se han vuelto muy famosos porque publican sus videos cantando con su padre en su banda en redes sociales como YouTube y Facebook. Nora canta, toca el ukelele y el acordeón y su hermano toca los tambores y la trompeta. Chapó, ¿no? 35 millones de vistas solo en Facebook lleva el video. Bueno, y yo creo que sus padres también lo saben y también le sacan ahí partido a través de las redes sociales. Claro. ¿Cómo los hubiéramos descubierto si es que lo hubiéramos hecho sin redes sociales? No, o sea, imposible, ¿no? ¿De dónde son? Y ese video ha dado la vuelta al mundo en español. La música de América Latina que también resuena la voz de estos dos niños en Francia. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. En nuestras redes sociales aún siguen llegando mensajes sobre la entrevista que le hacíamos, la primera para televisión y la primera para un medio hispano, con Christopher Figuera, ese general que genera tanto rechazo por haber sido el director del SEBIN. Mensajes como estos. No solo pedir perdón, debe indemnizar a las víctimas por la violación de derechos humanos de la cual fue cómplice. Qué fácil disculparse con las personas que torturó y no reparar el daño ocasionado. Definitivamente no lo hace por convicción. Sus declaraciones responden a otros intereses. ¡Qué bueno! El arrepentimiento es una buena señal. Venezuela está despertando. Excelente trabajo informativo y excelente entrevista a manera de interrogatorio de Gustavo Alegret al desertor del régimen chavista Christopher Figuera.
Bravo, señora Alegret. Muchas gracias por sus comentarios, por esas reflexiones y también por el trabajo que hacemos en el equipo de Cuestión de Poder. Seguimos con otros mensajes que también nos han llamado la atención, particularmente al respecto de esas anunciadas y vueltas a anunciar redadas que se podrían empezar a producir a partir de este domingo en Estados Unidos. Las redes van llenas de mensajes. Trump amenaza otra vez con redadas contra inmigrantes este domingo. Todos conocemos a alguien que podría ser blanco de ICE. Háblale, hazle saber que no está solo y recuérdale que no tiene que abrir la puerta de su casa ni dar información personal. Aquí unos videos útiles. Las redadas, la retórica opresiva, el intento de manipulación del censo y el trato inhumano a los que buscan refugio en la frontera. ¿Cómo puede un hispano justificar un voto por la agenda republicana? Grave. Las recomendaciones para quienes se pueden enfrentar a una situación de posible detención por esa intención de la administración de detener a estos inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. Así terminamos, confiando en que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Feliz noche, que descansen.